Iniciamos de inmediato y le aprovechamos de darle también la bienvenida al profesor Rodrigo Cornejo, psicólogo, doctor en psicología, miembro de LOPECH y del EPES, equipo de Psicología, Educación y Sociedad, si no me equivoco, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile, académico también de la Universidad de Chile, así que lo invitamos a pasar adelante. Bueno, el profesor Cornejo nos va a hablar sobre nueva constitución y derecho a la educación. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, perdón. Muy buenos días. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar acá. Me encanta venir a esta sede. Entremos en materia inmediatamente. Me voy a tomar el tiempo para no pasarme, a ver si recuperamos un poquito el atraso, porque hay otra mesa después, entonces si no me regulo, me conozco, después me va a quedar la escoba. Voy a intentar exponer unos 40 minutos, ojalá, unos 40 minutos, y después conversar. Bueno, felicitaciones por la actividad que están haciendo. Creo que es muy bueno, que estén registrando, ojalá lo puedan compartir públicamente para todos. En la asamblea de mi barrio hay mucha gente muy interesada, pero por horario no podía venir en la mañana, entonces si se comparte seguramente va a ser un insumo muy relevante para las discusiones que se están dando afortunadamente en nuestro territorio. Bueno, les voy a hablar de educación. Creo que la exposición que hubo antes o el diálogo que hubo antes nos sirve bastante porque han ocurrido cosas parecidas en salud y en educación. Yo me atrevería a decir, siguiendo un diálogo que hubo en la mesa anterior, de que el sistema educativo público se destruyó. ¿Sí? Entonces yo creo que hoy día lo más sensato es reconocer que no tenemos un sistema público de educación. Yo creo que es mejor, cuando la enfermedad es grave, es mejor ponerle el nombre correcto en vez de pensar que falta gestión o que falta algo por aquí. ¿No? Yo tuve la oportunidad de estar en una mesa, disculpen la alusión personal, hace como un mes, en Argentina, en un trabajo parecido a esto, y estuve con la actual viceministra, la nueva viceministra de Educación, y ella en una exposición dijo que en América Latina, en su conjunto, había 2 países que no contaban con educación pública, que son Haití y Chile. Entonces, yo digo, es fuerte decirlo, es un poco doloroso decirlo, pero mejor asumirlo. Bueno, entonces yo quería hablarle de 3 cosas, y me voy a regular con el tiempo para no pasarme ninguna. Primero, cómo aparece el derecho a la educación en la actual Constitución, que ustedes ya, me imagino, ya la habrán conversado. Esta Constitución que para efectos de los derechos sociales es la misma de 1980, pero que por una maniobra muy extraña aparece la foto de Ricardo Lagos firmándola y todo eso, que vamos a hablar de eso ahora porque está aquí. Entonces, primero eso, cómo aparece en la Constitución el derecho a la educación, ¿ya? Segundo, quería una pregunta, pero pasarla muy brevemente, que es, bueno, ¿qué ha pasado estos 40 años? Porque esta Constitución es de 1980, ¿sí? Ya vamos a cumplir 40 años. Ahora, esa pregunta de qué ha pasado en 40 años va a tener que pasar súper rápido porque han habido muchas reformas educativas. La gran mayoría de ellas han sido muy rechazadas por los actores sociales, docentes, estudiantes, apoderados, sindicatos. Pero hay algunas que han sido más objeto de polémica, sobre todo algunas reformas que hizo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, como la ley de inclusión, que hubo gente que no la rechazó tanto. Entonces, ese debate no podemos morirlo acá porque no es el foco del tema. Entonces, voy a pasar una pincelada por ahí, pero en ningún caso quiero cerrar ese debate, ¿ya? Yo tengo una opinión, pero en ningún caso quiero cerrarlo. Bueno, eso, entonces, simplemente para situarnos, bueno, esto fue en 1980, ¿qué ha pasado estos 40 años? Y para cerrar, una tercera cosa que quisiera hacer es mostrar algunas ideas e insumos para pensar una nueva forma de plantear los derechos educativos en una nueva Constitución, ¿ya? Insumos que algunos hemos hecho en el observatorio, otros son de fruto de la asamblea, las propuestas. Ahí también tengo una lámina donde aparecen insumos, que les puedo dejar algunas cosas, porque hay que rescatar también muchas discusiones. O sea, el movimiento social, se me disculpa la palabra coloquial, no se estuvo chupando el dedo estos 30 años. Lo que pasa es que no hemos tenido la capacidad de tener la fuerza que tuvimos a partir de octubre, pero las luchas educativas vienen muy activas, por lo menos del 2001 en adelante. Ya ha habido propuestas, ¿sí? Bueno, ahí les voy a dejar un poquito algunos links. Y le decía a Martín que les dejo la presentación acá por si hay alguna cifra, algún dato, algún número que les parezca relevante para no quedarnos pegados en eso y poder respetar los tiempos. Ya, vamos entonces al primer punto, que era cómo aparece el derecho a la educación en la Constitución vigente.
Bueno, podemos decir que la Constitución, muy brevemente, es uno de los pilares de instalación del modelo de mercado en la educación chilena, ¿sí? Se dice que los otros dos pilares son el modelo de financiamiento, que subvenciona la demanda, y el modelo de sostenedores, que uno lo conoce coloquialmente como la municipalización, pero en realidad lo que ocurrió, y solo digo esto de aquello para no desviarme, lo que ocurrió fue que se inventó aquí una figura jurídica, que es lo que está en rojito, yo he dicho sostenedor ahí, una figura jurídica que es única en el mundo, que se llama sostenedor, porque hoy día en Chile las escuelas no son del Estado, hoy día en Chile las escuelas son de sostenedores, y los sostenedores, esto es relevante recordarlo, pueden ser públicos o privados, ¿sí? Entonces el Estado se desentendió de la educación y se las pasó, estoy hablando de educación escolar, ¿no? En escuela, y se la pasó la escuela a sostenedores, privados o públicos. Los públicos son los alcaldes, hasta la última ley que está recién implementándose, que es construir servicios locales, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esa figura es muy rara en el mundo. Yo he tenido oportunidad de hablar con hartos colegas de otros países, no hay ningún país que tenga la figura del sostenedor, ¿no? Porque concentra muchas cosas. Primero, el sostenedor recibe las lucas. Segundo, van a ver ustedes que los derechos educativos son del sostenedor. El sostenedor define contrato y despido. El sostenedor define los reglamentos internos de los colegios. O sea, el sostenedor define ajustes curriculares, ¿sí? Entonces es demasiado poder en manos de una figura jurídica que no tiene ningún respaldo estatal, ni tiene ninguna contraparte comunitaria o participación. Entonces es una locura eso. Bueno, pero déjemelo ahí porque de esto uno podría hablar mucho. Vamos a la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución establece... Gracias. La Constitución establece... perdón. En el artículo 19, no sé si ustedes la han leído, yo los invito a leerla porque la verdad es que no es tan larga. Además, lo que importa, si me permiten ir a lo que importa, yo creo que es el artículo 19, que establece derechos y deberes constitucionales. Ese es el capítulo central de cualquier constitución en el mundo. Y ese es el que el presidente Lagos no tocó ni una coma. Ni una coma. ¿No? Ya, se establecen 25 derechos que tenemos los chilenos y chilenas, ¿sí? De estos 25 derechos, sí, yendo a la rápida, hay dos que son claramente educativos, o directamente, explícitamente educativos, ¿ya? El 19.10 y el 19.11. Sin embargo, insisto que les dejo el PowerPoint para que no se mareen con los números, el inciso, la cuestión, ¿ya? Sin embargo, hay otros derechos que sin ser educativos se han usado o han aparecido en el debate público o incluso en juicios judiciales, ¿ya? En juicios de, no sé, pues de apoderados a los cuales nos han expulsado a nuestros hijos y apelamos a otros derechos, ¿ya? Que también los voy a nombrar. ¿Cuáles son los dos derechos educativos? Se los voy a leer tal cual como está en la Constitución. El derecho a la educación dice, tal cual. Bueno, lo que hay antes de los tres puntitos es muy general, ¿eh? Sí, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la vida, así tal cual, punto. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Así está escrito el derecho a la educación en nuestra Constitución, ¿ya? ¿Qué les parece? Así como de impresión general. Ya, primero el Estado se desliga, ¿cierto? Porque fíjense que el Estado lo que hace, y de hecho la redacción es media mañosa, pero a esta altura ya la entendemos ya. Lo que otorga especial protección al Estado no es al derecho a la educación, sino que es al derecho preferente de los padres, ¿ya? Entonces el Estado hace un poquito atrás, y si tiene una obligación el Estado con la educación, es asegurar los padres, ¿ya? Esta redacción es muy rara, de nuevo. Bueno, valga decir que el modelo chileno es muy raro en el mundo, ¿ya? Algunos investigadores le llaman el experimento educativo, ¿sí? En Colombia ha habido marchas gigantescas para no ser como Chile, ¿sí? En Argentina también. Entonces, digamos, son muchas cosas muy extremistas, muy fundamentalistas. Entonces, casi todas son únicas en el mundo. Esta es única en el mundo, por ejemplo. Yo le dije, los sostenedores únicos en el mundo, esto es único en el mundo. Yo no conozco ninguna constitución, hemos leído más o menos como 150, que diga que el derecho es de los padres. Está muy mal redactado, porque bueno, y si yo no tengo papá, ¿sí? Y si mis padres fallecieron. Entonces, ya de partida de ahí ya es raro, pero tal vez políticamente lo central es lo que decía sería, claro, por eso que no se puede aplicar tal cual, ¿se entiende? Pero desde el punto de vista político es lo que dice el compañero. O sea, el Estado hace una jugada así y dice, si tengo alguna obligación es con que los padres elijan. Ya, ese es el 19.10, vamos avanzando, porque esto es peor todavía, ¿eh? El 19.11 se llama libertad de enseñanza. Yo siempre hago un jueguito cuando hago estos talleres, pero ahora como estamos medio contra el tiempo no lo voy a hacer, pero cuando uno piensa en libertad de enseñanza,
piensa cosas buenas, ¿verdad? ¿Sí? Hagámoslo igual. ¿A qué asocian ustedes la palabra libertad de enseñanza? Libertad de cátedra, metodología distinta y diferente, según las capacidades de los profes, según la comunidad, según el territorio, según los intereses de los niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? Esa es la palabra, eso es lo que se le viene a uno a la mente cuando escucha libertad de enseñanza. Bueno, bórrenlo completamente su mente, porque ha sido un uso muy mañoso, porque los sectores conservadores de este país han apelado a este derecho en las discusiones que ha habido sobre educación. Ya, así está definido libertad de enseñanza. ¿Cómo está ahí? Lo voy a leer. Es la libertad, son 3 verbos. Es la libertad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. ¿Quién tiene ese derecho? Los privados. Los que pueden abrir, organizar o mantener establecimientos educacionales. ¿Se entiende? Esa es la libertad de enseñanza en Chile. ¿Sí? Es brutal, pero sí es. ¿Ya? Esos privados se llaman sostenedores. Por eso que está todo muy bien articulado. ¿Sí? Ya. Yo les decía que hay otros, vamos a volver un poquito sobre esto brevemente, pero les decía que hay otros derechos que han aparecido en el debate educativo o que incluso han aparecido en juicios, ¿ya? Y que son más bien los derechos, que son los últimos derechos y que son más bien de corte económico, ¿ya? Derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el 19-21, el derecho a no ser discriminado por el Estado, su organismo en materia económica, derecho a la libertad para adquirir el dominio sobre cualquier clase de bienes, derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Esto ha permitido, por ejemplo, que se puedan publicar en los diarios avisos económicos que digan vendo colegio con alumnos y profesores. No sé si han visto eso, pero ocurre. Un sostenedor puede llegar y decir vendo un colegio con tanta matrícula, con tantos apoderados. Eso es una locura. Bueno, eso es porque el artículo 19-24 garantiza la propiedad sobre bienes materiales y inmateriales, ¿ya? Disculpen que vayan rápido, pero bueno. ¿Por qué se les puse esto? Que pudiera considerarse una cosa como económica. Porque los sostenedores y los sectores conservadores de este país han apelado recurrentemente a estos derechos. Recurrentemente. Por ejemplo, el artículo 19-22, el que dice derecho a no ser discriminado por el Estado y sus organismos en materia económica, que uno pudiera pensar que es un derecho, digamos, razonable, que no me discriminen, ha sido impetrado recurrentemente por los sostenedores privados para que cada vez que el Estado quiere construir una escuela, tiene que pasar el dato a los privados. Que es un poquito el mismo drama que pasa en salud, que nos decía la doctora. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, por constitución en Chile, si yo le doy 5 a una institución pública, tengo que darle de alguna forma 5 a la privada. ¿Ya? ¿Sí? Y eso es absolutamente único en el mundo capitalista. Eso es único en el mundo capitalista. No hay ningún país que diga, tengo $10.000, tengo que darle 5.000 al hospital y 5.000 a la clínica. Tengo $10.000, tengo que darle 5.000 a la escuela pública y 5.000 a la escuela privada. Ningún país, ninguno, capitalista. Es una locura, porque esta es la base de no poder tener un sistema público. ¿Se entiende? Ya. ¿Usted quería decir algo? Sí, quería hacer una... No sé si estoy equivocado o no. Era algo parecido que... El micrófono, por favor. Trabajó con la educación gratuita y de calidad. ¿Ya? Y el sostenedor dijo, bueno, si esto a mí no me compete y estoy perdiendo, yo vendo los colegios, lo que tú recién dijiste. Apuntaba ese tema nomás. Exactamente, sí, sí. Va por allá, sí, sí. Claro, porque está su fábrica en telejuicio. Claro. Déjeme cerrar esta panorámica. Le dije, hay 2 derechos educativos que están ya redactados de forma muy extraña y además hay varios derechos económicos. Bueno, todo esto está en el artículo 19, que yo les recomiendo que se lo lean, ¿ya? El artículo 20 es un párrafo. El artículo 19 tiene un montón de páginas. El artículo 20 tiene un párrafo. Ese es el artículo 20. ¿Ya? Y el artículo 20 lo que dice es, de estos 25 derechos que acabo de nombrar, garantizo algunos. Y fíjense que de los que yo le leí, están todos garantizados, excepto el 19.10, que es el derecho a la educación. ¿Qué implica una garantía? La garantía, dicen los abogados, es una especie de prelación de derechos. Vale decir, si colisionan 2 derechos, o sea, si choca el derecho a la educación o el derecho de los padres de elegir con el derecho de abrir y mantener conocimientos educacionales, ¿sí? Si choca el 19.10 con el 19.11, el que gana es el 11, porque está garantizado en el artículo 20. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto puede sonar súper leguleyo, pero ha ocurrido en un montón de juicios. Por ejemplo, expulsiones. Ha habido expulsiones de estudiantes con reglamentos que se han hecho posteriormente a los hechos.
Incluso antes de la locura está la aula segura. Ha habido expulsiones de estudiantes, no sé, por rayar un baño en el mes de septiembre, y en noviembre el sostenedor hace un nuevo reglamento, dice rayar los baños motivo de expulsión. Eso es una locura. Hay juicios en los cuales los apoderadas han ganado el derecho a que no los expulsen en primera instancia, en la Corte de Apelaciones, y cuando se llega a la Corte Suprema, la Corte Suprema dice, tengo que, entre los dos derechos, priorizar por el 1911. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese es el drama. Entonces, si queremos hacerla súper así como brevemente, habría que decir que el derecho educativo más importante de este país es el derecho del sostenedor de abrir, organizar y mantener establecimientos educativos. Ese es el que manda todo. Por lo tanto, también se explica de ahí también el drama de estos 30 años, en que, bueno, mucha gente no ha querido hacer nada porque tiene interés económico, porque lamentablemente los principales dueños de colegios son de la exconcertación y los principales dueños de universidades privadas son de la exconcertación, particularmente se concentran en el PPD y el Partido Demócrata Cristiano, y eso es así, no es una invención, es un dato de la causa, ¿sí? Pilar Armanet es la presidenta de los rectores de universidades privadas, ¿sí? Y la CONACEP, que es la Asociación de Dueños de Colegios, está en manos del señor del PPD, Rodrigo Bosch, ¿sí? Entonces, ha habido intereses, pero, disculpe que me vaya al tema, pero también ha habido buenas intenciones. Yo eso no lo puedo negar, ha habido buenas intenciones. Tal vez sobre todo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Pero al golpear contra esto, es como golpearse con la cabeza, porque finalmente el derecho que manda todo es el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educativos. Establecimientos educativos, jardines, colegios, liceos, CFT, IP, universidades. Ya. Entonces, para resumir, bueno, este resumen ya lo dijimos, hay definiciones muy mercantiles de derecho a educación y derecho a libertad de enseñanza. El derecho más importante es lo que yo le acabo de decir ahora. El derecho a la educación siendo ya insuficiente, porque dice que es de los padres y el Estado está al lado, siendo insuficiente no está garantizado. Y bueno, el Estado entonces pierde un rol garante, pasa a tener un rol subsidiario. La educación no es definida como un bien social, sino que es definida como un bien transable. Cuando Piñera dijo que esto era un bien de mercado, estaba haciendo la caso a la Constitución, ¿sí? No estaba inventando nada nuevo, ¿sí? Bueno, eso, y no hay ningún derecho de participación en este momento. Ya, ¿se entiende lo que es la libertad de enseñanza? Porque eso es súper importante tenerla clara, ¿ya? Voy a pasarla rápido esto para no pasarme el tiempo, pero eso, por la libertad de enseñanza, chuta, se me descargó. Martín, ¿me avisáis, por favor, no tenga media hora? Sí. Cuando me queden como unos 10 minutos, me avisáis, por favor, ¿ya? Ya, disculpen. Ya, entonces eso hay que entender bien, ¿ya? O sea, sacamos aquí clarito que hay un derecho maldito que se llama libertad de enseñanza, que confunde mucho porque es una palabra muy bonita y que aparece de esta forma, ¿sí? Solamente decirles de esto que en la Constitución libertad de enseñanza está muy vinculada a libertad de empresa, ¿cierto? Por su misma definición, y está muy vinculada a los artículos de libertad de empresa, ¿sí? Hay alusiones entre ellos dos, o sea, mutuamente entre esos artículos. ¿Sí? Micrófono. Yo me acuerdo de la época, el ministro Molina, que fue ministro de Educación, la ministra Mariana Erwin y Sergio Vitar, recorrieron varios países de Europa para tratar de mejorar la educación. ¿Por qué razón los parlamentarios no apoyaron esa, digamos, en breve, esa simbología que trajeron del extranjero, sino que los pensamientos fueron de negocio, de lucro de la educación? Porque yo me imagino, por ejemplo, el ministro Vitar estuvo en Noruega, donde la educación es excelente, y lo presentó, me acuerdo, en la época al Parlamento y no lo tomaron en cuenta. O sea, miraron el lucro por sobre la mejor educación en Chile. Sí, yo no puedo interpretar qué ocurrió en la subjetividad de estas personas. Solo uno puede ver los hechos. Los hechos son lo que usted señala, que el afán de interés, de lucro, primó por sobre una mirada incluso comparativa con otros sistemas. Hay un dato que tal vez yo lo tenía aquí, pero lo saqué para que no fuera tan largo, pero en este momento en educación escolar, ¿ustedes saben qué porcentaje de niños, niñas va a escuelas públicas hoy día en Chile?
más o menos un 32%. 32%. Menos de un tercio de los niños, niñas y jóvenes van a escuelas públicas hoy en Chile. ¿Ustedes saben qué porcentaje de niños, niñas y jóvenes va a escuelas públicas en Europa? Es superior al 96%, 96-97%. ¿Sí? Los países que tienen más bajo es España, que tiene 91 o 89, algo así. ¿Sí? De hecho, hay países, y que algunos de ellos son aludidos como muy buen ejemplo, por ejemplo, Finlandia, te han visto varios reportajes, el milagro finlandés. En Finlandia la educación es 100% estatal, y en la constitución finlandesa está prohibida la educación privada hasta que los niños tienen 16 años. Ahora, no es porque les gustó, no es porque sean, no es por, digamos, no es antojadizo, no es por un gusto cavernario, decimonónico, de pseudo estatista. No, las razones son muy claras. Es tan delicado el derecho a la educación, es tan delicada la tarea de enseñar a nuevas personas, que no podemos dejarla en manos de gente que se pueda meter a esta actividad por un afán lucrativo. Ese es el argumento que tiene Finlandia. Entonces, yo desconozco si Vitar, Molina y Elwin, de que fueron, de que lo mostraron. No sé si se lo creían, no sé si ellos se lo creían. Bueno, cerremos con esta enseñanza. Está vinculada a actividad económica. Bueno, te dejo esto, Martín, y usted mejor para que no nos mareemos, ¿ya? Ya. ¿Qué ha pasado en estos 40 años? Solo una pincelada, porque han sido muchos años, ¿sí? Y además yo decía que ha habido discusiones y que yo no pretendo cerrar en este momento. Además sería una muy mala educación de mi parte, que porque tengo micrófono hago interpretaciones, ¿sí? Porque aquí hay hartas cosas. Primero, ha habido 3 momentos en los cuales la clase política, por así decirlo, quienes están en el poder, han dicho hay reforma. 3 momentos. El presidente Frei Hijo, en el año 94, dijo: estábamos en la reforma educativa más grande de Chile de su historia, ¿sí? Después la reforma 2 y la 3 que le pongo ahí, ambos los protagonizó la presidenta Bachelet, ¿sí? En el gobierno 1 de ella y el gobierno 2. La reforma 1 es una reforma, disculpen lo coloquial, absolutamente de cartón. Es una reforma, era básicamente pedirle plata al Banco Mundial y pasársela a los privados. Esto está escrito, si a alguien le interesa, pues les puedo dar la referencia. La reforma 2 y la reforma 3 son más interesantes y vale la pena mirarlas. Tienen una particularidad, además, estas dos reformas, que si ustedes se fijan en los años, que ambas se hicieron en respuesta a movimientos estudiantiles muy fuertes, educativos en general, pero particularmente estudiantiles, porque la reforma 2 ocurre después del pingüinazo y la reforma 3 es en el segundo gobierno de la Bachelet, después del gran movimiento en 2011. Entonces hay una especie como lógica de respuesta. Ahora, la calidad de la respuesta es algo que habría que conversarlo, ¿sí? Entonces, muy brevemente, para que se hagan una idea, esta fue la reforma 2, cuando se pusieron de acuerdo, dijeron, escuchamos a los estudiantes secundarios, levantaron las manitos, ¿sí? Y ahí se aprobaron 4 leyes. Es solamente una panorámica, ¿ya? Les dejo el PowerPoint, no voy a entrar en cada ley, ¿sí? Pero se aprobaron 4 leyes. La ley CEP, la Ley General de Educación, la Ley de Calidad y Equidad, también conocida como Ley Lavín, y una ley muy compleja, que yo creo que esa ley es muy importante, que es la ley que se llama Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media, que después se incorporó a la parvularia, y que tiene como dos caídas, o 3 en el fondo, que son la Superintendencia, la Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación. Esta institucionalidad es grande y es potente, ¿sí? Ya. Les muestro la ley y después hago una pequeña análisis de las mismas general, muy general, ¿ya? Después hubo un movimiento 2011, gigantesco, ¿sí? O sea, de nuevo hubo una reforma 3, o sea, otra reforma educativa. Y en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se aprobaron al menos 5 leyes, porque también se aprobaron cuerpos legales más chiquititos. O sea, de que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet le puso color a aprobar ley educativa, le puso color. Eso nadie lo puede negar. O sea, de que se la jugaron por aprobar ley educativa, se la aprobaron. De hecho, es el único gobierno que tenía en su programa de gobierno hacer leyes educativas. Los otros no, los otros fueron porque estuvieron contra la pared nomás y lo hicieron, ¿ya? Ahora, las leyes son polémicas, son altamente polémicas. Son la ley de inclusión, que en el fondo es la ley que regulaba el lucro, que tiene que ver con la gratuidad que usted nombraba, la ley de carrera docente, la ley de nueva educación pública y 2 leyes universitarias, una que es para la universidad en general, perdón, para la educación superior en general, y una que es solo para universidades del Estado. Habría que decir que los actores sociales no quedó contentos con ninguna ley, que tal vez es una lógica esperable, digamos, ¿no? Particularmente la ley de carrera y respecto a la ley de nueva educación pública, hubo un paro de 2 meses del profesorado, ¿no? En rechazo a estas leyes.
Bueno, yo insisto que esta materia de debate todavía, además hay leyes que están recién implementándose, entonces yo no quiero cerrar ese debate, ni quisiera que nos metiéramos en eso porque nos sacaría del tema. Solo decir y recordar que las buenas intenciones que pudieron haber habido acá, igual tuvieron que supeditarse a la libertad de enseñanza. No había forma de no hacerlo. No había forma de no hacerlo. Ya, eso nomás con estas leyes para que no se... Y un pequeño balance. Bueno, ¿qué pasa con estas leyes? Uno podría preguntarse, bueno, después de estas leyes, ¿se logra desmercantilizar la educación? ¿Se logra sacar la educación de la esfera del mercado? ¿Se logra fortalecer la educación pública? La respuesta empírica es no. No se consiguió nada de eso. No se ha conseguido nada de eso. Hay gente que le tiene fe a algunas leyes que están implementándose, pero en general no se ha conseguido nada de eso. De hecho, la caída, y tengo una lámina ahí, pero buscarla me va a llevar mucho, la caída de la matrícula en escuelas públicas es así, es una caída que va en picada y no se ha detenido con estas leyes, ¿sí? Entonces, hoy día llegamos al 32%, que es una locura. Apenas un 32% de los niños y niñas están en escuelas públicas. Eso no se detuvo. ¿Se detuvo el lucro? Lamentablemente no se detuvo el lucro. Y tal vez no es tema de ahora, pero algún día si quieren podemos conversar, porque se supone que la ley de inclusión era para eliminar el lucro y no se eliminó. O sea, hoy día los abogados dicen que hay por lo menos 4 vías de lucro grandes. 4 vías de lucro. La primera y la más terrible, no sé si el tema le interesa o no, pero digo porque el lucro es tan relevante. La primera y la más terrible, y me quedo ahí nomás porque me estoy yendo del tema, es que a los sostenedores de escuela se les fomenta hacer lo que hacen los dueños de universidades privadas. Ustedes saben que el lucro en universidades está prohibido por ley. No se sabían, pero es una locura, una de las tonteras que hay en Chile, de las hipocresías que hay en Chile, es que el lucro en las universidades está prohibido. Pero ¿alguien va a creer que el Laureate International compró al Andrés Bello por un afán filantrópico y no tiene lucro? No, pues una locura. Entonces la pregunta es, ¿cómo lucran? Y está totalmente documentado. De hecho hubo investigaciones en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero ahí quedaron. ¿Cuál es la vía principal de lucro? Los tipos se arriendan los inmuebles a unos precios desorbitantes porque por ley no son regulables por el Estado. Entonces yo, Laureate International, tengo la casa, entonces la casa la pongo a mi nombre, la sede la pongo a mi nombre, y me la arriendo a Sociedad Educativa Laureate Andrés Bello, con unos precios increíbles en millones de dólares, y con eso lucro. Eso hizo esta ley para los colegios. ¿Se entiende? O sea, aplicó el mismo mecanismo que había en universidades a los colegios. Así terminó quedando, también hay que decirlo, ser justo, así terminó quedando la ley, porque el primer texto era bastante más interesante. En el primer texto que presentó la presidenta Bachelet, el Estado compraba a los colegios. Y era muy interesante porque era una forma de volver a la propiedad estatal, y cuando un sostenedor privado no funcionaba, bueno, váyase nomás, amigo, porque... No sé si se acuerdan, pero en ese tiempo la democracia cristiana dijo, entonces el Estado va a comprar chatarra, dijeron, van a comprar fierros. Bueno, no me quiero detener en esto, digo para la complejidad de todo este asunto, ¿ya? Bueno, a la vuelta de la esquina, después de estas 10 leyes aprobadas en 30 años, ¿qué es lo que ha ocurrido? No se mercantilizó, se aumentó la privatización, el Estado siguió quedando muy retirado, pero ocurrió algo nuevo que es bien complicado, que es un fenómeno, yo me quedaría con el 2 y con el 4, ya para no enredarlos más, un fenómeno que se llama de estandarización y de rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, estas nuevas leyes, paradójicamente, estaban respondiendo a una crítica de los estudiantes y de los profesores y profesoras, y entonces era como, ya, vamos a desmercantilizar, pero en vez de desmercantilizar, lo que se hace es que se genera una forma de control de la calidad, ¿sí?, vía rendición de cuentas, ¿sí? Y esto es muy peligroso, porque esto es lo que, disculpen que use palabras técnicas, pero esto es lo que en el debate educativo mundial se le llama privatización encubierta, o endoprivatización, o privatización endógena, o soft privatization. ¿Y en qué consiste eso? Porque es un debate del día que está súper vigente, súper abierto en el mundo. Consiste en, la privatización clásica, y tal vez voy a ponerlo acá, la privatización clásica, que es la que se dio con la Constitución básicamente, es, le quito los colegios, las universidades al Estado, hago todo lo posible para que quiebren, para que se vayan a la punta del cerro, para que se vayan al colegio, y se los paso a los privados. Cambio la propiedad de la administración, ¿sí? La privatización encubierta lo que hace es que, independiente de quién tenga la propiedad, lo que importa es que funcione como empresa privada,
¿Se entiende? Entonces, queda un 32% de colegios públicos. Y uno podría decir que bueno, porque ahí tenemos una salvaguarda contra el lucro, contra la competencia estúpida. Disculpen, pero yo considero la competencia en colegios es estúpida. Es estúpida, ¿ya? Perdón, de una opinión así tan tajante, ¿ya? Entonces, lo que le dicen, uno pensaría, bueno, tenemos por lo menos 32% de escuelas públicas, tenemos por lo menos, lamentablemente, 15% de universidades públicas, 15% de universidades públicas, y uno pensaría, bueno, por lo menos ese poquito de escuelas públicas, ese poquito de universidades públicas funcionarán con una lógica diferente, no van a competir, van a colaborar, pero no, porque estas nuevas leyes lo que hacen es que nos aplican a todos las mismas reglas, que es estandarización, rendición de cuentas, que en clave colegio básicamente es cumplir con el CIMSE. Y todos quienes han estado en colegios saben que subir el CIMSE es muy complicado cuando tú estás atendiendo a población pobre. De hecho, todos los estudios dicen que el puntaje que tiene un niño en el CIMSE está asociado básicamente al origen del niño, a si fue o no, a si tuvo o no cuidados médicos cuando era chiquitito, a si se alimentó bien en su vida o no, a si duerme las 8 horas o no duerme las 8 horas, ¿sí? A si tiene libros en la casa. Y no depende el CIMSE de lo que haga la escuela. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, abrí otro tema, disculpen, muy disperso. Lo que les quiero decir es que esta lógica de estandarizar todo y medirnos a todos por igual y hacernos competir los públicos con los privados es la muerte de lo público también, ¿sí? Porque la escuela pública y la universidad pública no estaban a andar compitiendo. Tenemos cosas mucho más importantes que hacer, como tomar a la gente que tiene más carencia, ayudarla, nivelarla, establecer otras cosas, pensar cosas nuevas. En la universidad donde vengo yo deberíamos investigar temas que no están siendo investigados, pero no podemos estar compitiendo, ¿se entiende? Bueno, disculpen, ya. Cerrando, ¿tengo 10 minutos más, Martín, no? Ya. Cerrando, entonces, última parte, ideas para una nueva constitución, ¿ya? Y como les decía, esto no es una cosa que haya inventado yo, hemos estado recogiendo debates, y hay una cosa que no hay que olvidar nunca. Voy a contar una pequeña anécdota, sí, pero para afirmar una cosa que quiero decirles. Tuvimos un taller muy intensivo con una corporación que se llama, miren, aquí se lo voy a, aparece aquí en un link, ya, se lo voy a poner al tiro. Esta. Derecho Educacional es una corporación muy interesante de abogados que son especialistas en derecho educativo. Y tuvimos un taller muy intenso el fin de semana. Y uno de estos abogados me decía, fue muy intenso, muy puntilloso, muy cómo se podría cambiar el articulado, cómo debería decir, qué verbo estar. Cuando estábamos cerrando yo le agradecí, oye, gracias Miguel por tu generosidad, porque nosotros no cachamos nada, somos legos en la materia. Y él me dijo, sí, no te preocupes, pero yo le quise yo lo que acabo de decir, me dijo él, fue una traducción, porque todo está en las propuestas del movimiento social, y eso es muy interesante. Aquí tengo un librito que sacó el Foro por el Derecho a la Educación, que recopila propuestas. Desde el 2001 en adelante, los movimientos sociales han construido propuestas sistemáticamente, algunas locales, algunas grandes, algunas chiquititas, y no se nos puede olvidar, porque son propuestas de una riqueza profunda. Además bien sabemos que si uno piensa realmente con la cabeza y con el corazón, y uno realmente quiere solucionar el problema, y uno lo vive, se le van a ocurrir cosas interesantes, que no es lo que les pasa a los tecnócratas que están encerrados por allá pensando en un doctorado en Harvard sobre la pobreza en Chile. Entonces, aquí también hay un documento que también les dejo el link ahí, ese es este libro. Pero este libro es una recopilación, ¿no? Una década de propuestas por el derecho a la educación. Ahí hay un error gráfico grave, pero el inconsciente funciona. Ya. Voy entonces a 2 o 3 ideas. Estas son 2 láminas nomás, si no me equivoco. No, es una sola lámina. Sí, una sola lámina. Y con esto termino. 3, no me acuerdo, son 4 o 5 ideas. Primero, el derecho de la Constitución, perdón, el derecho en la educación en la Constitución, ahí falta también, el derecho debe tener un contenido. Entonces, esto se ha pensado mirando otras constituciones. Lo que pasa es que si yo digo, el Estado garantiza el derecho de los padres, bueno, ni siquiera se garantiza, pero si dijera garantiza el derecho de los padres, eso puede ser cualquier cosa. Y eso puede ser fomentar la competencia, el individualismo, o proyectos muy fanáticos en términos de extremismo, fundamentalismo. Yo particularmente soy religioso, ¿sí? Y respeto a quienes no lo son, pero yo no puedo ponerle a un niño una ideología religiosa, ¿sí? Entonces, lo que hacen las constituciones modernas en el mundo es que dicen derecho a la educación y lo definen con 2 o 3 cositas: educación integral, educación ciudadana, educación crítica, educación creativa. En Chile, eso está escrito en la Ley General de Educación. Entonces uno podría decir, bueno, está bien que esté en la Ley General de Educación,
terminó demostrándose que no era suficiente. Porque la Ley General de Educación dice cosas muy interesantes, pero finalmente manda el 1911 de la Constitución. Este es el documento que marca. Entonces, algo de cómo queremos la educación, algo de contenido tiene que estar aquí. ¿Sí? Si es pluralista, integral, plurinacional, lo que sea, tiene que estar aquí. Eso es lo que hacen los países modernos. Segunda idea. En general en los países capitalistas, la mayoría de ellos, ¿cierto?, el derecho educativo en las constituciones está vinculado a un modelo de desarrollo. ¿Sí? Y esto es un tema gigantesco que aquí no lo puedo abrir, además tampoco soy experto en el tema, pero se entiende que, ¿cierto?, esta idea, ¿no?, que Chile hipotecó un proyecto de desarrollo. O si se quiere, no lo pone en la Constitución, pero lo deja operar, que en el fondo es la máxima ganancia para los empresarios y listo, ya, y chao. No, pues está hablando de un proyecto de desarrollo. Un proyecto de desarrollo como lo tuvo Chile hasta el 73, como lo tiene Argentina, como lo tiene Uruguay, como lo tienen los países de la OCDE. Y déjenme decirles más. Todos estos países en los cuales se habla que son un milagro educativo, o una educación muy copiable, en general se habla de tres países. Se habla de Finlandia, de Cuba y de Singapur. Bueno, en el caso de Finlandia y Cuba son países bien, no sé si es socialista, pero de corte bien, digamos, de derechos sociales, y ahí claramente la educación está alineada con un proyecto de país, claramente, ¿sí? Yo le decía que en Finlandia está prohibida la educación privada para los niños, pero por eso, porque tenemos fines educativos sociales y no la vamos a dejar en manos de un privado, ¿se entiende? Ya, pero también voy a dar un ejemplo ultracapitalista, que es Singapur. En Singapur se dice que un modelo económico gigante, un modelo educativo fantástico, brillante, le va bien en todas las pruebas. Singapur hizo lo mismo. Singapur era una isla chica que era colonia de Malasia hasta hace como 35 años. Era una colonia de Malasia, una cosa muy chica. Y los tipos se ponen de acuerdo, capitalistamente, y acuerdan un modelo de desarrollo que era muy capitalista, que en el fondo es un mercado portuario, ¿sí? Y entonces los tipos dicen, bueno, vamos a construir educación en función de eso. Hicieron cosas brutales, cerraron universidades, cerraron facultades de humanidades, las cerraron, no les importó un carajo. No estoy defendiendo ese modelo, estoy diciendo que incluso en el modelo capitalista esto se hace, ¿sí? Cerraron eso y abrieron universidades técnicas de tecnología para hacer eso, ¿sí? Ahora, la educación en Singapur es 98% estatal. O sea, les quiero decir que, disculpa que me he enredado tanto, que como el tema me gusta, es que para construir un derecho educativo en la nueva Constitución hay que pensarlo asociado a un modelo de desarrollo. Y probablemente ocurra lo mismo con pensar derechos del medio ambiente o con derecho a la salud. ¿Se entiende? Porque eso es lo que le da coherencia. Queremos educación de tal forma para algo. Ya, voy terminando. Hay que garantizarlo. Lo que decía el compañero al principio, ¿sí? Hay que garantizarlo. Hoy día el Estado hace un juego así, una finta, y en el fondo el Estado protege la libertad de los padres. Eso es una falacia, no es verdad. No hay tal libertad de los padres, porque si yo no tengo 500 lucas no puedo ir al Grange. Entonces, ¿qué libertad estoy hablando? ¿Sí? Entonces, eso es, bueno, ya. Entonces hay que garantizarlo. Ahora, ¿qué hacen los países? Yo me he hecho la pregunta, ¿por qué países tan capitalistas como Estados Unidos, como Inglaterra, como Singapur, tienen arriba del 95% de la educación estatal? ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno pone que la educación es un derecho social en la Constitución, que es un derecho social, cuando le pone un contenido que debe ser pluralista, un contenido, digamos, humanista, y cuando dice que debe ser garantizada, se empieza a caer el negocio. Entonces, es obvio que un bien social tiene que darlo el Estado, por lo menos para mi gusto es obvio. Ahora, con todas las regulaciones que corresponda, un Estado regulado, un Estado controlado, un Estado fiscalizado, un Estado vigilado por la ciudadanía, ¿cierto? Ya. Entonces, garantizarlo. Incluso hay acuerdos internacionales que aluden a esto, ¿eh? A que en realidad la mejor forma de garantizar el derecho a la educación es con con colegios estatales. Por lo menos en colegios está la claridad. En universidades hay más discusión. La libertad de enseñanza hay que sacarla, obviamente, o modificarla y redactarla como tiene que ser, libertad de cátedra. Yo creo que es interesante que en la universidad, que la Constitución diga que está garantizada constitucionalmente la libertad de cátedra, la libertad de libre pensamiento, maravilloso, pero no la libertad de abrir, organizar y mantener colegios, ¿sí? O sea, como redactarla como debiera ser. Voy terminando ya. Sí, eso siguiendo experiencias de otros países, hay que incorporar en la nueva Constitución alguna alusión a la participación y la comunidad. ¿Sí? Y en muchos países tiene que ver con, en general tiene que ver con tomar decisiones de gestión, de control, de administración. Tiene que ver con que el Estado solo tal vez no puede, o el Estado muy centralista, o muy santiaguino, o citadino. Tiene que haber una contraparte de comunidad. Hay ejemplos de todo esto, ¿eh? Nada de esto es la utopía en Marte, nada de esto es socialismo.
Eso podría ser otro tema, otro día va a ser un taller de cómo podemos imaginar el socialismo en la educación, ¿no? Todo esto es totalmente capitalista. De hecho, hay dos ejemplos muy interesantes. Bueno, hay varios. Las constituciones de Ecuador y de Bolivia, no sé si las han mirado, échenle una miradita ahora que estamos todos en proceso constituyente. Son dos constituciones muy interesantes, la de Ecuador y la de Bolivia. ¿Sí? Hay cosas muy interesantes, hay derechos colectivos, hay derechos de la tierra, ¿no? Bueno, en la constitución brasilera, que es una constitución a mi gusto ahí nomás, está garantizado el derecho de la democracia en las escuelas. Hoy día Bolsonaro está intentando digamos, derogarlo, pero está muy difícil. Y es interesante porque a partir de ese último derecho que decía yo, ahí, que parece como medio como utópico, establecer el derecho a participar de las comunidades, bueno, en Brasil está garantizado. Entonces, por ejemplo, en Brasil, algunos estados incluso han llegado a tener presupuestos participativos en las escuelas. O sea, es que es muy interesante devolver el poder a las comunidades, pero el poder, pues, o sea, el poder de verdad, ¿se entiende? Y tal vez eso podría, a mi gusto, pienso, podría equilibrar la balanza para que no sea un modelo muy centralista, muy estatista, no solamente, sino, bueno, por ahí habría ideas. No hay nada en otro mundo, insisto, no hay nada que se pase de la raya, todo está muy bien comportadito y está bien fundamentado en las propuestas, y les dejo también los links para que los vayan, no, esto no lo voy a pasar, les dejo los links para que los puedan mirar, y están en la presentación. Ahí me quedaría para poder conversar un poquito, si es que alcanzamos, no sé, como te diciendo ahora. Sí, muchas gracias, profe. Sí, alcanzamos a dar un espacio de preguntas. Compañera. Hola, una de las preguntas es saber si está contemplado en estos proyectos que se están discutiendo la evaluación docente. Y lo otro es, pensando también en la Asamblea Constituyente, que es una pregunta que hice anteriormente, es saber cómo llevar estas iniciativas efectivamente a la Carta Fundamental, pensando en estas listas, si es Asamblea Constituyente, ¿verdad? ¿Cómo llega la palabra del sector educación a esta Asamblea y cómo se hace educación de eso a la comunidad? Para yo saber por quién votar y por qué voy a votar, tengo que saber lo que se está proponiendo. Y siento que no hay mucho plazo para eso tampoco. Muchas gracias por la presentación, muy clara la idea. Voy a hacer dos preguntas, una por derecha y otra por izquierda. La pregunta por derecha tiene que ver con cómo responde usted al argumento que la tecnocracia en Chile o los intelectuales neoliberales han sostenido de que, dada la neoliberalización de la educación, se amplió la cobertura y por competencia capitalista eso tiende hacia la mejora de la calidad en los establecimientos que intentan acaparar los mejores, o sea, absorber los mejores cerebros que lleguen a ella en sus distintos... ¿Se entiende la idea? Y la pregunta por izquierda, usted mencionó muchos ejemplos de Europa que provienen de modelos principalmente de carácter socialdemócrata, pero ¿qué sucede cuando el Estado en ese tipo de países o formaciones sociales se comporta precisamente como un capitalista más? Entonces, por ejemplo, el caso de la Universidad Finlandesa, es capitalismo salvaje esa cuestión, pese a que esté bajo control estatal, a nivel de competencia entre sus miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. Una no duda, pero ¿hasta qué nivel de profundidad o cuál tiene que estar explícito, hasta qué nivel debiera quedar en la Constitución el tema educacional? Porque hay dos miradas, uno que sea como una Constitución pequeña, donde se establezcan como los mínimos, digamos, y luego a través de leyes. Pero en el caso de educación, ¿cuál sería como lo mínimo que uno debiera esperar para poder garantizar para abajo, digamos, que la cosa sea coherente a un sistema que defienda o valore la educación también como un derecho humano? Rodrigo, me gustaría que profundizaras un poquito más en la privatización encubierta, que no me quedó un poco claro, no me quedó claro. Bueno, muchas gracias por el interés y de verdad yo creo que es importante respetar la otra mesa que viene. Entonces, dejar ya la invitación a que podamos seguir en contacto, ¿sí? Martín tiene mi correo,
nosotros nos dedicamos a esto. Entonces muchas veces nos ha ocurrido que una primera conversa uno queda con ganas y puede seguirla conversando. También después puede intercambiarse hasta correos nomás, ¿sí? Un correo, profe, que piensa tal cosa, y uno le responde cuando puede, ¿se entiende? Yo creo que esa es la forma de armar redes en el fondo. Todavía estamos en un formato muy tradicional, aquí viene el experto, sabio, qué bueno que ya hay que romperlo, si hay más ganas, otras cosas. De hecho hay preguntas que ustedes hicieron ahí que creo que no me corresponden a mí responderla a mi calidad como de experto, sino, bueno, ya, entonces digo porque probablemente queden cosas como medias en el aire, o hay preguntas muy amplias que tal vez alguna referencia nomás, como la tuya al final. Pero voy en orden. A ver, de evaluación docente. La verdad es que la evaluación docente, usted es profe. Ah, ya. La evaluación docente tiene una historia un poquito en Chile. La evaluación docente se aprueba, y esto es súper breve, se aprueba un modelo de evaluación docente el 2005, más o menos, 2004, pero solamente para profesores de sector municipal. ¿Ya? Fue un acuerdo que en su momento fue entre la Asociación de Municipalidades, el Ministerio de Educación, y entraba y salía al Colegio de Profesores. De hecho, no hago ninguna infidencia al decir que cuando el Colegio de Profesores de la época terminó finalmente como aprobando que hubiera una evaluación docente, fue una gran crisis, de hecho. Cambió la conducción, ¿se entiende? O sea, al final fue como, culpe la palabra, como una especie como de condoro, digamos. Ya. Esta evaluación, digamos, ha operado estos 12, 13, 14 años, solo para los profesores municipales, y los tenedores privados tenían libertad para aplicar la evaluación que quisieran, pero como modelo articulado, así, con instrumentos únicos, centralizados, solo para el sector municipal. Las profes en general han sido muy críticos de la evaluación docente desde su comienzo, para mi gusto con justa razón, por dos razones. Una tal vez, bueno, dos razones. La primera es la del agobio, del cansancio y del agobio. O sea, ¿a qué hora? Porque esta evaluación no se aprueba con tiempos de trabajo. Entonces terminan los profes, bueno, yo vengo de familia de profes, grabando los videos en las noches, tal como tienen que corregir pruebas los domingos, terminan preparando los domingos. ¿Ya? Ahora, hay una crítica que es un poquito más de fondo, ¿sí? Que sería algo así como que por el tipo de trabajo que es el trabajo docente no corresponde un tipo de evaluación de este tipo, ¿sí? Ese es un temazo. Martín sabe que ese es mi tema, yo me dedico a eso en el doctorado. ¿Cómo decirlo para no enredarme? ¿Ya? Pero voy a decir un poquito de eso, pero quiero hacer un pequeño alcance. Les dije que esto de partir del 2004, ¿ya? Pero en la ley de carrera del 2015, que está ahí, que está aprobada, estas leyes están todas aprobadas, ¿ya? Lo que se hace es que a partir del modelo de evaluación docente que había antes, se construye un modelo nacional de evaluación docente, ¿sí? Entonces ahora por ley, todos los profesores y profesoras del país tienen que evaluarse, trabajen en el sector público o privado, ¿ya? Y se ajustaron los mecanismos, ¿sí? Entonces ahora se le metió una prueba de contenidos. Entonces yo soy profesor de biología, prueba de biología, y se metió una pregunta muy complicada, que es una prueba de contenido, de marcar así, sobre habilidades pedagógicas, ¿ya? Una prueba sobre habilidades pedagógicas, ¿ya? Ya. También en esa ley dice que la evaluación docente no es menor, porque el puntaje que yo saque en esa prueba, acuérdense que yo le hablé de estandarización, el puntaje estándar que saque en esa prueba me va a poner en un tramo, en una casilla, si dice la ley. Entonces los profesores hoy día de Chile están encasillados en 5 tramos, y cada tramo se accede de manera individual, no hay nada colectivo aquí, y cada tramo marca una escala salarial distinta, ¿sí? Entonces es una evaluación docente con consecuencias salariales. Yo no puedo estar más en desacuerdo con aquello. Creo que es una locura. No sé cómo decirlo. A ver, voy a decir unas pocas palabras. A ver, primero, desde la ciencia, no hay ninguna evidencia empírica que diga que contestar una prueba de habilidades pedagógicas correlacione con ser buen profe. ¿Se entiende? Yo puedo llenar una prueba aquí que me diga, si el niño pelea, ¿usted le pega o le habla? Le hablo. Estoy haciendo una cosa burda, la prueba es un poquito más compleja, ¿sí? Pero una cosa es ponerlo en el papel, y otra cosa es responder a la intensidad emocional que se da en ese momento en el aula, en que nosotros lo hemos estudiado bastante, en que el profe está ahí y tiene que atender a 50 demandas a la vez. El Martín me tira un papel, el colega me dice un garabato, el colega no trajo el cuaderno, el colega está llorando. Todas esas cosas pasan a la vez. La capacidad de responder a aquello, ¿es evaluable en una prueba individual escrita? La ciencia dice que no, pues. Que la docencia está definida como un trabajo inmaterial afectivo-emocional. Y que estas evaluaciones individuales, si es que se pueden hacer en algún lugar, es en la industria.
Tal vez ahí yo pueda preguntarle al caballero que tiene que poner un tornillo si es que sabe ponerlo o no sabe ponerlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la crítica es más de fondo, ¿sí? No es solamente al agobio, es a que esa forma de evaluar, que más encima tiene consecuencias salariales individuales, es dañina. Lejos de ser más o menos, es dañina. ¿Sabe por qué es dañina? Porque al final al profe le conviene que al colega al lado le vaya mal en la prueba. Tal como al colegio le conviene que al colegio al lado le vaya mal, porque tengo más matrícula. ¿Se entiende? Porque como es por tramos, no todos quedan arriba. Entonces a mí me conviene que mi colega al lado, con la cual he trabajado 20 años, y que antes hacíamos juntas la evaluación anterior, porque la evaluación anterior no te ponía en tramos. La hacíamos juntas. Eso en los colegios pasa, la gente se junta a hacer las evaluaciones. Ahora no se puede. Porque si quedamos todos muy arriba, perdemos la posibilidad de asignación. Entonces se pone a la gente a competir. Disculpa, para ligarla con la última pregunta, que tiene algunas cosas, eso se llama endoprivatización, ¿sí? Que es que funcionemos como empresa privada, ¿sí? Y eso tiene otra palabra para el caso de los profesores, que se llama nueva gestión de lo público. Pero no sé si alcanzaremos a mirarlo eso. Hoy. Ya. Sí. Mira. Sí. Mira, los países que han leído mejor con esto le han dado muchas vueltas, ¿eh? En general, casi todos los países han bajado, porque hubo una moda de hacer evaluaciones individuales. Los países se han ido desmarcando de eso, ¿eh? De los que nombramos, ninguno hace evaluación individual, ¿sí? Se ensayan otras cosas, se ensayan por ejemplo evaluaciones más tipo colectiva, se ensayan como autoevaluaciones más cualitativas, por ejemplo que un colegio se ponga de acuerdo con metas que tiene que conseguir, ya, no sé, menos deserción, mejorar tales indicadores, después el colegio se evalúa con eso. Entonces, yo creo que hay que suprimir la evaluación individual, porque la evaluación individual está haciendo mucho daño en este momento, por el agobio, por las consecuencias, por la competencia entre profesorado, y hay que avanzar hacia modelos más cualitativos, que son más suaves, pero algún indicador te dan. Aparte que es una utopía pensar que porque yo mido mucho los profes van a mejorar, eso tampoco es verdad. Entonces yo pienso que hay que sacar la evaluación docente, hay que eliminarla y hay que avanzar hacia más colectivo. Ya, voy a ir avanzando para que no nos estemos... Sobre la Asamblea Constituyente, ese es un tipo de pregunta que, digamos, se sale del formato experto, porque yo tengo la misma opinión que tienen ustedes, el mismo lugar que tienen ustedes, no otros, digamos. Yo no estoy metido en la cocina constituyente, no sé qué va a pasar. Sí estoy muy metido en una asamblea en mi barrio, que estamos súper embalados, que llevamos 7 asambleas, que nos estamos formando, no sabemos qué va a pasar. Hay que entender que este país funcionó con un régimen político muy particular, que fue el régimen político de Jaime Guzmán, ¿cierto? Que ustedes bien lo conocen, que separó completamente la labor política, técnica, parlamentaria, de leyes, del resto de la gente. Y ese abismo está. Yo no sé cómo hacer. Quiero creer que va a haber talento en algunos personajes en el Parlamento. No sé, me estaba obligando a dar opiniones que no sé si corresponde que las dé yo, porque uno más. No sé. Yo creo que hay gente en el Parlamento que se ha comportado de manera muy... Yo creo que el acuerdo ese fue muy clave, ese acuerdo de noviembre, clave en el sentido de que dividió las aguas. Hubo agrupaciones, hubo partidos que se comportaron de manera muy clara y dijeron, no puedo firmar eso. Yo creo que era la postura correcta. Porque si eso se aplica a rajatabla, el sistema de elección de delegados es el mismo sistema de elección de las parlamentarias. Entonces, ni una posibilidad de que las asambleas, las villas estén representadas. Claro, entonces no sé, me declaro, no sé, no tengo tampoco conexión con el Parlamento, no tengo amigos ahí, no sé cómo sería. Quiero creer que la gente, los partidos que se han comportado de manera más clara, sigan siendo claros y nos estén ayudando, yo no sé. Y ojalá que nos volvamos a juntar. Ahora, lo que sí creo que lo que queda en nuestras manos es de aquí a abril, pero ni siquiera a abril, de aquí a todo este proceso, de aquí hasta que se acabe el gobierno de Piñera, hay que hacer miles de cosas como esta. Miles de cosas como todo el rato, y da lo mismo si nos repetimos, si no nos repetimos, si un compañero hace una pregunta que no correspondía, da igual, porque todo esto es ganar. En mi asamblea llevamos 8 asambleas, hemos hecho todo es ganada. Entonces yo creo que eso es lo que se puede hacer, y tal vez instalar tan claramente algunos temas que puedan servir. Nosotros estamos sacando algunos documentos de esto, ya sacamos un documentito cortito que se difundió bastante y que era como con medida urgente, y vamos a sacar ahora otro sobre Constitución, que es un poquito lo que le acabo de hablar ahora a ustedes, un documentito, un folleto de 2 páginas, y la idea es difundirlo, porque esa es la forma que uno tiene, que se difundan, que se fotocopian y que se conversen. Sí, hay una página web que es esa de acá. Claro, lo subimos por Facebook. Si quieren me dejan sus correos, sus contactos y yo se los mando.
Pero la página donde está siempre subida perdón, sale abajo, tienes razón. Por eso, sí. Pero, si, insisto, si quieren me dejan el correo, yo les mando... claro, sí, pues. Ya, ¿avanzamos con otra pregunta? ¿Alcanzamos? Sí. Ya, no, para responder la pregunta que quedan. Sí. Ya, entonces quedan como 4 preguntas. La pregunta que hizo el colega, muy interesante. La pregunta que hizo por la derecha es la clásica pregunta, ¿sí? Que es una pregunta que hacen sectores conservadores de este país, muy vinculada a una afirmación previa, que es que si no se hubiera privatizado, no hubiera aumentado la cobertura. ¿Sí? En el fondo, que privatizar permitió aumentar la cobertura. Yo creo que ahí no hay dobles discusiones, porque como es cobertura, la respuesta es cifras, ¿sí? No es que digan, gracias a que se privatizó tenemos mejor educación, que eso sería discutible, ¿no? Sino que el argumento, como tú te señalas, es, si no hubiéramos privatizado, no hubiera aumentado la cobertura. No, la cifra muy clara es mentira. Porque el aumento de la cobertura, que es grande en América Latina, piensen que en los años 70, más o menos como un 40% de los jóvenes iban al colegio. Un 40% de los jóvenes. Y hoy día estamos bueno, las cifras son medias truchas, pero estamos con un 80-90%. O sea, pasamos de un 40% de cobertura, se tiene una vez cobertura, ¿no? Ir al colegio, ¿sí? De un 40% de cobertura a un 80-90% de cobertura. Bueno, esa cifra es casi igual en toda América Latina. Casi igual, excepto Haití, tal vez que Haití no tiene tasas menores, y México. Entonces, en el fondo la cobertura estaba ocurriendo. Tiene que ver con acuerdos de la ONU, tiene que ver con incluso con cosas capitalistas, con acuerdos del Banco Mundial, con préstamos a fondos monetarios, pero hubo varias estrategias. Por ejemplo, no sé, pues Argentina aumentó cobertura sin privatizar. Bueno, en general todos los países aumentaron cobertura sin privatizar. Me equivoqué. El único país que aumentó cobertura privatizando fue Chile. Pero eso no quita que todos aumentaron igual. ¿Se entiende? Es un fenómeno mundial. De hecho, hay un estudio de Cristian Beley que dice que en realidad la tasa de aumento de cobertura fue más lenta, producto de los problemas de los sostenedores. Pero bueno, por lo menos fue igual. Un proceso de desarrollo de fuerzas productivas, claro, a nivel mundial, que ejecutado bajo la conducción de la burguesía, es decir, privatizado, tiende a desarrollarse de modo más acelerado, y que tiene que ver con la cadena de producción mundial desde la cual ella puede extraer recursos, elaborar productos y ponerlos en circulación. Y que eso le significó una ventaja tanto cualitativa y cuantitativa al bloque capitalista sobre el bloque soviético, sí. Y que por dinámicas de competencia la producción en un bloque era más caro que en el otro, entonces por condiciones de competencia no pudo, digamos, sobreponerse. En ese sentido, ese proceso de desarrollo de fuerzas productivas a la base de las formaciones sociales latinoamericanas explica en cierto sentido el aumento de la cobertura en términos de urbanización del continental, que es un fenómeno que está a la base de lo que usted señala. Y que en ese sentido, a mí me parece que la respuesta sería más bien cuál es la orientación de la conducción de ese proceso, que se da una vez que está en manos del Estado, y que sea un Estado popular, obrero y en conexión, digamos, con las bases, por sobre un Estado capitalista dominado por la burguesía y que va a responder finalmente en la protección de sus intereses. Entonces, en ese sentido, independiente si es el Estado o los privados quien ejecuta ese proceso, lo importante, a mi juicio, es quién está, digamos, a la cabeza de la conducción de ese Estado. Entonces, y en ese sentido, ¿cuál es la orientación que finalmente a nivel de política pública se ejecuta en términos de, en este caso, orientación a educación? ¿Está ahí? Y la segunda pregunta que es que, ok, entonces, y esa era mi pregunta tramposa por izquierda, de que qué sucede cuando nosotros tenemos estados que poseen, digamos, todo lo que tiene que ver con los medios de producción espiritual, como llamaba Marx en términos de la educación, pero que operan bajo condiciones de competencia capitalista mundial, como es el caso de los estados de las viejas sociales democracias europeas. Entonces, da el caso de que esos ejemplos que usted señala son precisamente estados que hasta el día de hoy son fuertes porque han transcurrido recién 100 años de la caída de los grandes imperialismos durante la Primera Guerra Mundial. Entonces estos estados, si bien perdieron su hegemonía política sobre las naciones coloniales, mantuvieron su hegemonía política, o sea, su hegemonía económica, con las empresas transnacionales y de todo tipo, que logran financiar, digamos, un nivel de bienestar elevado comparativamente en sus poblaciones, y que le permite, digamos, mantener también la hegemonía a nivel de política pública en sus respectivos países. Entonces, claro, es fácil que en Finlandia
pueda, digamos, tener una política educacional envidiable para el resto del mundo si es que sus empresas están extrayendo y precarizando tanto el medio ambiente como la fuerza de trabajo en África, en Asia, en Oceanía y en algunos países de América Latina. Esa es mi pregunta entonces. Si Chile no es un Estado capitalista fuerte en comparación a esas naciones industrializadas, ¿cómo es que él, en vista de ser un Estado chico y pobre y que se financia principalmente en base a la atracción de capital extranjero, podría ejecutar políticas de bienestar en materia educacional sin descuidar el resto del área? Entonces, nosotros sabemos que en Cuba el bloqueo les pega muy fuerte y que no les permite, digamos, llevar a cabo y a totalidad, en términos de calidad envidiable para el resto del mundo, las orientaciones políticas que ellos ejecutan. Pero en el caso de un país como Chile, ¿cómo se respondería a esa pregunta? Esa es mi pregunta. Son preguntas para pensarlas. A ver, sí, primero yo aludía a muchos ejemplos del mundo. Algunos me caen más simpáticos, otros me cargan, pero tal vez una desviación de profe, pero lo hice para tratar de afianzar la idea de que lo raro aquí somos nosotros, ¿no? O sea, este capitalismo es más brutal que otros capitalismos. Aquí privatizaron cosas que en otros países capitalistas no son privatizables, como la salud, la educación y las pensiones. Ese era el punto que quería hacer. Tal vez exageré mucho en dar ejemplos y tal vez poder dar la idea de que a mí me gusta cómo es el Estado finlandés. No es mi tema. De hecho, tienen la escoba con jóvenes, salud mental horrible con jóvenes en Finlandia. Entonces, en el fondo mi punto era poner ejemplo de decir, miren, el Estado que no nos gusta, digamos, el mundo capitalista que no nos gusta, incluso ellos no hacen las estupideces que están haciendo acá. Era como decir, nosotros estamos fuera de la orden. Por eso les dije, todo lo que puse acá, lamentablemente, para el nivel, creo yo, en que está el debate, tal vez no acá, pero en general, esto es demasiado bien portado. Esto es una constitución capitalista que garantiza la educación. A mí me gustaría avanzar hacia una constitución de otro corte, socialista que tenga. Ya, dicho eso, porque el punto que pone el compañero. Pensar construir un Estado popular que garantice derechos sociales es una construcción. Bien sabemos que en América Latina hemos tenido avance, retroceso, bueno, siempre ha sido así la historia en todo caso, así que tampoco para ponerse tan nervioso. Y ahí yo creo que también como que no me corresponde a mí el lugar de experto, porque en el fondo es un desafío para todos nosotros, pues. Tal como el que decía la compañera, bueno, cómo incidimos en la constituyente, el que tú dices cómo construimos un Estado social popular, es una cosa para conversarla y para trabajarla todo el rato. No soy un experto en la materia, ¿sí? Lo único que yo diría, creo yo, viendo otros ejemplos de otros países, es que yo creo que, y viendo también un poquito lo que ha acumulado, el saber que ha acumulado el movimiento social aquí en Chile, sobre todo los estudiantes, es que el punto de abajo es muy importante. O sea, para decirlo en dos palabras sencillas, ¿hay que estatizar? Sí hay que estatizar, porque en el fondo no hay otro camino. Ella aprobó el camino privado y dejó la escoba. Estaticemos como corresponda, pagando indemnizaciones, como un camino, como un trayecto, como haya que hacerlo, con respeto, ¿cómo se dice? ¿Sí? Hay que estatizar, pero también hay que contribuir a garantizar el derecho a la participación democrática de las comunidades, porque son las comunidades las que pueden asegurar, por ejemplo, que el Estado no tome un camino que va a cualquier lado, ¿sí? Eso no me atrevería a decir más cosas, porque en realidad me sale del punto que yo realmente manejo más, y creo que es una pregunta que me excede mucho, que no tengo nada interesante que decir al respecto. Terminando brevemente con las dos preguntas que estaban pendientes. Constitución mínima, constitución larga, ¿quién preguntó esa? El compañero, ya, no importa. En general, bueno, es una discusión. En general los juristas dicen que es mejor, los juristas más buena onda, digo, los más para el lado nuestro, popular, dicen que es mejor constitución mínima, ¿sí? Ahora, tiene que ser coherente con todos los derechos, ¿no? O sea, no podemos poner 20 derechos de salud y uno de educación, sino que tiene que haber una coherencia para todos los derechos, pero en general mejor derechos mínimos, básicos, ¿sí? Y yo creo que van por la línea que decía yo acá, que la educación tenga un contenido que se puede ser 3 palabras: democrática, pluralista, laica, como decía la Constitución del 25, que decía esas cosas, ¿sí? Que esté ligada a una idea de país, tal vez un proyecto mucho pedir todavía, como plantea el compañero, todavía no estamos ni siquiera mirando, pero sí ligada, no sé, porque queremos un país, no sé, en que no solamente exportemos materias primas, tiene que estar garantizado socialmente por el Estado. Esos son 2 artículos. Hay que sacar libertad de enseñanza para afuera y hay que poner algo de educación. Eso puede ser perfectamente 2 artículos, ¿no? Y todo el tema de financiamiento, esas cosas yo las dejaría fuera como leyes, porque es más fácil discutirlas, es más fácil irlas cambiando, ¿no? Eso. Y la última pregunta era privatización encubierta. Ya,
Chuta, voy a tener que decir dos cositas nomás de eso. La privación encubierta es un fenómeno que se viene estudiando mucho en el mundo, ¿ya? Se viene estudiando mucho a partir más o menos como del año 80-90. Y sobre todo se viene estudiando en países, de los que nombró el compañero, países de esta vieja Europa, en el cual no pudieron pasar en los colegios privados, porque los sindicatos y los padres no lo permitieron, ¿cachai? O sea, eran países en los cuales el 90% de la educación era pública, estatal, entonces los tipos empezaron a meter como la cuchufleta, metiendo mecanismos privatizadores, que son básicamente la estandarización, la competencia individual, ¿sí? Básicamente son eso, la rendición de cuentas, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos un drama que es Chile, y es que sufrimos las dos privatizaciones, las que están ahí. Sufrimos la clásica, brutalmente, y tenemos esta otra más. Pero hay hartas cosas ahora. Hoy día es un debate súper álgido, así que como top de los científicos, ese. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se sale de eso? Si te interesa más referencias, te las puedo dar. Hay más publicaciones. Antes se le decía esto New Public Management. Ahora ya tiene traducciones. Endoprivatización, gestión de lo público. Eso. Ahí estaríamos con las preguntas, creo que respondí todas. Bien, en función de los tiempos, vamos a dar ya por finalizada este módulo de Nueva Constitución. Estuvo bien interesante, un poco express, pero muy concreto y con mucho contenido también que nos da para poder entrar de lleno en esta discusión de el rol que va a jugar la educación en este debate por Nueva Constitución. Así que agradecemos al doctor Rodrigo Cornejo y sigue con un aplauso. Y ahora vamos a tomarnos unos 5 minutos de break. Hay café, té, galletitas afuera para posteriormente comenzar con el módulo.